Muy buenos días, estamos en Revivados por su palabra y esta mañana, aquí con la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, vamos a revisar Levítico capítulo 4. Saben, en la Biblia, Levítico capítulo 4 nos va a hablar acerca de un tipo de pecado que se llama el pecado involuntario. Es decir, es una manera de ofender la voluntad de Dios, de ofender su ley, de ofenderle a Él, ya sea en acciones o en pensamientos, pero que son de forma involuntaria, es decir, que no proponemos en nuestra mente hacerlo, pero sin embargo, por algún tipo de deficiencia de carácter, por ejemplo, o problemas de personalidad o del temperamento, pues lo hacemos, ¿no? Es decir, quizás decir una palabra descuidada, enojarse con alguien, etcétera, etcétera. Es decir, no te propusiste quizás hacerle este daño a esta persona, pero fue parte de tu propia naturaleza, o sea, del pecado que vive en ti. Ustedes recuerden, por ejemplo, cuando leemos o estudiamos el libro de Romanos, nos explica ahí que hay una naturaleza que está pululando, que nos está empujando hacia el pecado. Y en muchas ocasiones, sin proponernos, esta se hace una realidad en nuestra vida. Entonces, es tan interesante, ¿no?, lo que dice el verso 2, que el Señor le dijera a Moisés, ¿no?, que esto, cuando alguien violente inadvertidamente cualquiera de los mandamientos del Señor e incurra en algo que esté prohibido, se procederá de la siguiente manera. Es decir, cuando hay un pecado involuntario, cuando es algo que no te lo propusiste, pero a la final termina siendo pecado por la naturaleza que habita en ti, ¿no?, hay expiación y hay perdón. Lo bonito de entender esto es que de cualquiera sea la manera, hay perdón para el pecado, pero hay que comprender algo más, que la responsabilidad que tenemos sobre el pecado que cometemos es de acuerdo al conocimiento que tenemos. Entonces, por lo tanto, el sacerdote, por ejemplo, que tiene, pensamos, ¿no?, se cree, y sobre todo porque él ministra, él tiene una responsabilidad mayor, por eso la ofrenda por la expiación es mayor. La comunidad, el príncipe del pueblo y después el pueblo común. Es decir, a ver, vamos a ir por aclarándonos en este aspecto. En relación a los pecados involuntarios, debemos tomar en cuenta que el que ha conocido más acerca de la palabra tiene mayor responsabilidad sobre cómo se manifiestan estos pecados y cómo estos deben disculparse, porque el que es un líder, por ejemplo, o el que es un pastor, el que es un ministro de la palabra, pues todos los ojos están atentos sobre esta persona y por lo tanto la responsabilidad que tiene es mayor, porque muchos están poniendo su mirada en lo que dice, en lo que hace, en cómo se expresa. Por lo tanto, aquí hay un llamado para todos los que ocupamos y ocupan algún puesto de responsabilidad en función de la palabra, a pedir perdón y a pedir que el Señor nos dé todo ese cuidado en todo lo que hacemos, porque podemos estar afectando a los otros sin querer de una manera bastante grande. Por eso es importante examinar nuestra vida con Dios todos los días, porque el perdón, si bien es cierto, es abundante como el Señor quiere, pero hay responsabilidades mayores para los que ministran la palabra. Por lo tanto, quiero que pienses, tú que estás en tu casa, que eres padre, que eres madre, que eres abuelo, que eres abuela, que eres tío, que eres tía, que ocupas algún tipo de responsabilidad en tu casa, en tu iglesia, ¿no? ¿Cómo obras en este sentido? ¿Cómo examinas tu vida con Dios, sabiendo que Él te quiere perdonar? A veces las personas se vuelven orgullosas y dicen, pero es que así es mi carácter, o sea, así soy yo y tienen que entenderme. Eso es un pecado involuntario. Y quizás Dios quiere cambiarte, quiere corregirte, y por lo tanto Él te llama esta mañana y te dice, no quiero estar a cuentas contigo, porque estos pecados involuntarios yo los quiero corregir en tu vida, porque quiero que tú seas mejor. Recuerden, toda esta tarea que se lleva a cabo en los sacrificios y en el santuario tienen la intención de reconciliarnos con el Dios Santo, porque Él es Rey y porque Él gobierna. Vamos a orar esta mañana y agradecerle a Dios por este llamado de atención que nos hace ahora que hemos leído su palabra. Querido Dios, mira, estamos aquí delante de tu presencia y sabemos que tenemos ciertas responsabilidades sobre otras personas en función de tu palabra y que cometemos pecados que no nos proponemos, oh Señor, pero que debemos ir a ti para que tú nos santifiques y nos perdones, para que, Dios, nos permitas mejorar en aquello, Dios, que es necesario hacerlo, dándonos esa humildad. Humíllanos, Señor, delante de tu presencia y tu palabra, para obrar con rectitud y como tú quieres, Señor.
Acompáñanos en la jornada de este día en el nombre bendito de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.